todo honor al Dios único y verdadero que está en el trono, y al Cordero de Dios damos toda la alabanza, la honra y la gloria, porque digno es Él, digno en todo tiempo, en todo momento. Gracias al Espíritu Santo podemos llegar a miles de personas alrededor del mundo compartiendo la palabra del Dios Todopoderoso. Su servidor y amigo, apóstol y profeta a las naciones, Luis Núñez. En esta hora tenemos una palabra muy poderosa, muy especial. La encontramos en Proverbios, capítulo número 26, y dice de la siguiente manera: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Nuevamente, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. En esta tarde, noche en algunos lugares, ya otro día en otros continentes, queremos hablar acerca del tema cómo romper las maldiciones, cómo soltar las cadenas de las maldiciones. Cuando hablamos de maldición, estamos hablando de un poder maligno que trae un obstáculo para evitar el cumplimiento del propósito de Dios en una persona, en una familia, o en un ministerio, o en una nación. Y siempre ha estado, ¿verdad?, la pregunta: ¿lucharán los hijos de Dios, lucharán los cristianos con maldiciones? Podríamos contestar la respuesta de la siguiente manera: cuando se le da lugar, se le da legalidad a este espíritu maligno de la maldición, entonces sí, viene siendo, ¿verdad?, un obstáculo, viene siendo una barrera, es un muro de contención para que no se cumpla el propósito de Dios. Nuevamente voy a repetirlo: cuando hablamos de maldición, estamos hablando de un poder maligno que trae un sinnúmero de obstáculos, obstáculos tras obstáculos, barrera tras barrera, un muro de contención tras muro de contención, para que no se cumpla el propósito del Dios Todopoderoso, individualmente, en cada familia, en un ministerio o en una nación. Entonces, el Señor nos deja a nosotros, ¿verdad?, en el libro de Deuteronomio, un libro y un capítulo muy conocido, el capítulo 28, donde nos habla de las maldiciones que vienen cuando transgredimos la ley del Señor y cuando no cumplimos con algunos requisitos que Dios nos pide que cumplamos. Y nos da también, ¿verdad?, las bendiciones que vienen cuando obedecemos la voz del Señor. El Señor nos ha dejado a nosotros el poder del Espíritu Santo
para poder discernir cuándo es que estamos nosotros luchando simplemente con Satanás y sus demonios, o cuándo es que nosotros mismos estamos poniéndole el obstáculo a ese poder maligno donde no nos deja cruzar, ¿verdad? No nos deja avanzar. Hay maldiciones que son maldiciones que son directamente de parte del Señor. Estas son, ¿verdad?, como encontramos en Malaquías, y no cumplimos nosotros, ¿verdad?, con el mandamiento de el diezmo y la ofrenda, ¿verdad? Entonces viene una maldición directa. Están las maldiciones como cuando Acab tocó algo prohibido y lo trajo, ¿verdad?, al campamento, lo trajo, ¿verdad?, donde estaba reunido el pueblo de Israel. Y Israel, a causa de ese pecado de Acab, que tomó un lingote de oro, vino una destrucción para el pueblo de Israel, y perdieron algunas guerras. Entonces miramos que hay maldiciones que se activan directamente cuando nosotros venimos y no cumplimos con los principios y los preceptos del Señor, de su palabra. Y hay maldiciones también, ¿verdad? Estoy hablando ahorita de las clases de maldición para que nos enfoquemos cómo romper este espíritu maligno. Y están las maldiciones enviadas por Satanás. Ahora, ¿a quién usa el maligno? ¿A quién usa? Satanás es el diablo, ¿verdad?, que ya está derrotado eternamente, y Jesús lo derrotó legalmente en la cruz del Calvario. Pero él tiene también su gremio que él usa. Él va a utilizar a los brujos, va a utilizar a los satanistas, va a utilizar los hechiceros, los adivinos. Son los agentes donde él los utiliza de una manera poderosa para provocar este espíritu de maldición en muchas personas. Están también cuando hay una manifestación de palabras, ¿verdad? Las palabras. La Biblia dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, en el poder de las palabras. Entonces, cuando hay una guerra de palabras y se manifiesta el odio, se manifiesta la envidia, se manifiesta la hipocresía y todo esto, entonces eso también activa este espíritu maligno. Repito nuevamente, una maldición es un espíritu maligno que viene a poner obstáculos para que no se cumpla el propósito de Dios. Me contaba una sierva del Señor de Kansas City, ¿verdad? Todavía no la he conocido, ¿verdad? Solo son algunas conexiones que tenemos vía comunicación. Y me contaba esta profeta del Señor que en un momento ella dice que alguien, ¿verdad?, estaba haciendo una siembra muy bonita para su ministerio, y en menos de 24 horas alguien vino y se puso, como dicen, ¿verdad?, en línea con este espíritu maligno, y a ella ya le habían entregado la llave de lo que le habían obsequiado, ¿verdad? En menos de 24 horas ella ya no tenía esa llave. Ya ella no logró, ¿verdad? No logró el objetivo. Eso es una maldición. Eso es una maldición. Usted dice, bueno, pero yo metí el currículo y 10 personas que ni oran ni buscan de Dios, y le salió el currículo y a mí no me salió nada. ¿Qué está pasando? Yo no quiero generalizarlo, ¿verdad? Pero sí, lo común
es que se manifiesta un espíritu maligno, ¿verdad? Y todo aquello que viene a poner obstáculos se constituye en una maldición. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio encontramos, ¿verdad?, que hay 3 facetas en ese libro de Deuteronomio, donde dice, ¿verdad?, estas maldiciones te alcanzarán. Y hay 3 facetas en todo ese libro de Deuteronomio, ¿verdad?, donde dice que habría muerte, habría enfermedades y habría, ¿verdad?, escasez, pobreza. He platicado con un técnico en electricidad donde le hacen 10 llamadas, va a ver los trabajos y cuando está esperando la llamada ya y tomó las medidas y todo, ¿verdad?, y está listo para el trabajo, cuando ya va listo el día que va a comenzar, ya otra persona ya está adelante y ya inició el trabajo. Eso es una maldición. Eso es un espíritu de maldición que se está oponiendo. Y repito, hay varias clases de maldición. Hay unas que son activadas cuando no cumplimos con la palabra del Señor. Le estaba dando el ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, de Malaquías, que nos habla, ¿verdad? Maldito soy con maldición. Estoy dándole el ejemplo de acá, que toma un lingote de oro y se activa un espíritu de derrota en el pueblo de Israel. Y no pudieron destruir una pequeña ciudad, los derrotó. Fue cuando está en oración y está en búsqueda de Dios Josué, y el Señor le dice, levántate, yo no quiero que ores ahorita, Josué, hay que entenderle a Dios, yo no quiero que ores ahorita, yo quiero que arregles, porque se activó un espíritu de maldición en contra de ustedes, porque hay pecado en el campamento, porque acá tomó un lingote de oro. Y cuántas cosas nosotros que no tenemos, ¿verdad?, ese discernimiento, cuántas cosas que compramos o que nos regalan, traemos a las casas y decimos que es un lindo adorno y viene siendo algo que fue consagrado a los demonios, alguien que fue, ¿verdad?, entregado a algún ídolo, y venimos y activamos ese espíritu de maldición. Está también, ¿verdad?, lo que estábamos hablando acerca de Satanás. Tiene sus embajadores, él tiene también sus ministros, y son ministros que se visten como ángel de luz, ¿verdad?, donde el brujo va a hacer su trabajo también para arruinar su vida, para arruinar su ministerio, para arruinar su familia. El hechicero, el satanista, porque son agentes de Satanás. Las personas, ¿verdad?, que acumulan odio, acumulan venganza, acumulan envidia, acumulan hipocresía. La Biblia dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Esto también activa ese espíritu de maldición. Lo vuelvo a explicar, ¿verdad? Y como profeta a las naciones tengo que explicárselo varias veces. Una maldición es un espíritu que no se ha roto, y es un espíritu maligno que viene a poner obstáculos tras obstáculos tras obstáculos para que no se cumpla el plan y el propósito del Dios viviente en nuestras vidas. Puede ser individualmente, personalmente, puede ser como familia, y puede ser también como nación, o puede ser en un ministerio. Yo conozco ministerios que ellos tienen una época donde ellos hay una división. Puede ser cada 3 años o puede ser cada 6 años, hay una división. ¿Por qué? Porque son ministerios que nacieron de una división, y sin darse cuenta, ¿verdad?, nadie se ha puesto a la brecha para romper ese espíritu de maldición, de división. Porque eso está ligado, la división con la maldición. Son espíritus que son activos en el reino de las tinieblas. Estoy hablando a gente madura en esta tarde, día en otro continente ya, ¿verdad? Ya es otro día. Estoy hablando a gente espiritual, a gente que entiende las cosas espirituales, que lo acomodan lo espiritual con lo espiritual. Estamos en guerra. La guerra es contra alguien que nos odia. Y por supuesto va a poner gente también, ¿verdad?, en contra
para querer detenernos. Y esto se le llama, ¿verdad?, maldición. Está también las maldiciones heredadas. Las maldiciones heredadas son las maldiciones por los pecados y las iniquidades y las transgresiones de nuestros antecesores. Es muy probable que hay un pecado genealógico que en cada familia no lo han podido romper. Yo no quiero enumerarlos ahorita, ¿verdad?, porque cada familia sabe cuál es el tipo de pecado con que han estado, ¿verdad?, luchando, y han estado pues tratando de que eso no esté a nivel de familia. No voy a enumerarlo, pero sí, estadísticamente podemos nosotros decirlo con experiencia, ¿verdad?, que hemos llevado muchas conferencias, tanto aquí en Centroamérica como a otras naciones, que cada familia está luchando, ¿verdad?, con algunos pecados y algunas transgresiones y algunas iniquidades de los antecesores. Un abuelo, un bisabuelo, un tatarabuelo que no conocimos, pero que hizo algún pacto, que hizo algún juramento, ¿verdad?, para las generaciones. Ese espíritu familiar ha estado trabajando y ha venido, ¿verdad?, a traer derrota, a traer fracaso, donde no se mira el cumplimiento y el propósito de Dios. Y usted me dirá, apóstol, profeta Luis, pero a mí me lo han profetizado, yo ayuno, yo he orado, yo he intercedido, he gemido, paso en vigilia, estoy lleno de ojeras de tanto pasar en vigilia. Usted puede cumplir con todo eso, pero yo le voy a explicar, ¿verdad?, cómo romper las maldiciones, porque todo lleva un ciclo, todo lleva algunos principios. Sabemos nosotros que bíblicamente Jesús, cuando fue a la cruz, cargó y llevó las maldiciones, pero que si nosotros no hemos hecho, ¿verdad?, algunos principios que nos establece la palabra de Dios, lógicamente que ese espíritu de maldición se activa, porque los demonios se activan cuando hay un derecho legal. Puede haber un derecho legal porque no estamos obedeciendo su palabra. Puede haber un derecho legal porque le hemos abierto puerta al enemigo. La Biblia dice, no deis lugar al diablo. Y cuando se le da lugar y se le abrió una puerta, un portillo, un orificio, una rajadurita ahí, ¿verdad?, una pequeña hendidurita, si se le abrió allí, entonces él se va a activar. Este espíritu de maldición se va a activar. Y luego, ¿verdad?, está la guerra que hay en cuanto al mundo del ocultismo, porque ese es un mundo real, ese es un mundo muy formado en cuanto a activar este tipo de espíritus. Y luego tenemos las maldiciones por herencia, ¿verdad?, pecados, iniquidades y transgresiones que no han sido rotos. Quiero ser específico, porque esto es un mensaje de liberación, es un mensaje de autoliberación, ¿verdad? Comúnmente nosotros a veces solo decimos, Señor, perdona los pecados de mi padre porque a mí me atormentan y yo también estoy fracasando en este pecado. Perdona, Señor, los pecados de mi abuelo porque también, Señor, esto me han llevado a mí a la derrota. Por eso digo, yo no voy a enumerar los pecados porque cada familia lucha, ¿verdad?, con un ciclo de pecados o con un ciclo de maldiciones. Pero sí quiero especificarle que tenemos que nosotros al Señor no llevar todo el combo. Señor, perdona mis pecados, Señor, y me arrepiento y... No. Hay que especificar. Cuando hablamos de iniquidad, estamos hablando de la raíz del problema. Estamos hablando de ataduras en el espíritu. Pero cuando hablamos de pecado, estamos hablando de ataduras del alma. Recuerde, ¿verdad?, que las ataduras del alma, ahí van los adulterios, van las fornicaciones, va la pornografía, la lujuria, la orgía. Son ataduras del alma. Un juramento que usted hizo con alguien, ¿verdad?, hace muchos años y todavía usted no lo ha roto. Esas son ataduras del alma. Entonces vuelvo a decir, iniquidades son
las ataduras del espíritu. Pecados son las ataduras del alma. Ojo a esto, cuidado. Y transgresiones son las ataduras en el cuerpo. ¿Verdad? Cuando presentamos nuestros miembros del cuerpo al pecado, a la iniquidad, a la transgresión. Entonces nosotros tenemos que ir. Cuando David peca con Betsabé, David fue específico. Él habló de iniquidad, él habló de transgresión y él habló de pecado. ¿Por qué? Porque esto es un ciclo de liberación. Nuevamente lo repito. Iniquidad habla de lo del espíritu, ¿verdad? La raíz es la iniquidad, es un espíritu. Pecado, dice, alma que pecare, morirá. Entonces el pecado está dirigido a las ataduras del alma, a los pactos del alma. ¿Cuál es el alma? El alma nos está hablando de la mente, las emociones, los sentimientos, las pasiones, lo volátil, o sea, la voluntad, libre albedrío. Eso es el alma. Y cuando hablamos, ¿verdad?, del espíritu, está hablando de la intuición, de la conciencia, ¿verdad? Está hablando de la comunión con nuestro Padre, que es espíritu. Y cuando hablamos de transgresiones, ojo a esto, estamos hablando que presentemos nuestros miembros a la justicia de Dios, a la santidad de Dios. Porque si presentamos nuestros miembros en transgresión, se va a activar el espíritu de maldición. Se va a activar ese espíritu destructivo. Ahora, ¿cómo podemos destruir nosotros este espíritu de maldición que aún el pueblo de Dios es atormentado, es muchas veces derrotado o fracasado? No estoy generalizando, pero sí tenemos testimonio de gente, ¿verdad?, que abrieron una puerta y este espíritu de maldición entró y se devastó todo, ¿verdad? Un caos familiar, un caos empresarial, un caos ministerial, un caos, ¿me entiendes?, con la relación con Dios. Todo se vino abajo, porque repito nuevamente, ¿verdad? Recuerda que uno de los dones que el Señor me ha dado como apóstol y profeta, ¿verdad?, es lo de la enseñanza. Este es el campo fuerte, el ministerio que el Señor nos ha dado. Y tengo que repetírselo. Cuando hablamos de maldición, estamos hablando de un poder maligno, ¿verdad?, que viene a poner barreras, que viene a poner obstáculos, que viene a poner un muro para que no se cumplan los proyectos, los propósitos de Dios. Aunque sea una profecía de alto nivel, aunque sea una profecía que fue dada por el arcángel Miguel, me explico, pero si se activó o está activado este espíritu de maldición, hay una barrera, hay un obstáculo. Entonces usted viene y dice, Dios mío, ¿qué está pasando? No se cumple. Y esta profecía me la han dado como 100, 200, 500 veces. No miro que se cumpla. Pero esta hora se tiene que cumplir. En el nombre poderoso de Jesús se cumple. Porque lo primero que tenemos que nosotros hacer es que reconozcamos nuestros pecados y que remitamos los pecados de nuestros antecesores. Eso es lo primero, para poder romper una maldición que se activó por la desobediencia a la palabra de Dios. Ya di los dos ejemplos, ¿verdad? Tenemos que romper las maldiciones de los poderes satánicos, ¿verdad? Ya di el ejemplo también acerca de los brujos, los hechiceros. Romper las maldiciones heredadas, ¿verdad? Romper las maldiciones de palabras. Maldiciones, ¿verdad?, que fueron por palabras. Porque a veces nosotros inconscientemente, nosotros mismos activamos ese espíritu. ¿Cuánta gente, pues, si hay una lluvia, dice, pues esta lluvia me va a deshacer? Eso es una activación a un espíritu destructivo. Y si hay calor, dice, está calor, un solo bombazo va a ser y va a caer al suelo. Bueno, está activando. Eso es terrible. Eso es activar espíritus de maldición con la misma boca. Por eso dice, te has enlazado con los dichos de tu boca y quedaste preso. Por lo que te lo voy a parafrasear. Te enlazaste y quedaste preso con los propios dichos de tus labios, de tu boca. Ahí te quedaste preso. Ahí te encadenaste, tú mismo te encadenaste. Entonces, la palabra
tiene un poder glorioso, tiene un poder poderoso. La palabra, recordemos nosotros, todo lo que Dios creó, los cosmos, la galaxia y todo lo que nuestro Padre Celestial creó, Él lo hizo a base de palabra. Él usó la palabra. Y dice que sostiene y sustenta los cosmos, las galaxias y todo lo que hay, el mundo acuático, el mundo mineral, el mundo que nos rodea, todo lo sustenta y lo fortalece Dios por su palabra. Entonces a nosotros nos ha dejado el Señor este señorío, ¿verdad? Cuando le dijo a Adán, señorear y sojuzgar la tierra, estaba hablando a Adán, utiliza bien la palabra, para que enseñoree y sojuzgue la tierra. Le estaba dotando autoridad y le estaba delegando poder a Adán. Eso Dios nos ha dejado a nosotros como hijos de Dios, como iglesia de Dios. Eso nos ha dejado a nosotros, su pueblo. Lo utilizamos mal. Lo utilizamos mal porque no nos enfocamos nosotros en la palabra del Señor. No nos enfocamos. Lo que más estamos enfocados nosotros es cuál es la situación actual del mundo, ¿verdad? Con todo epidemia, pandemias, terremotos y un montón de cosas que están habiendo en el mundo entero, cataclismos, fuego que está destruyendo a muchos países. Nos enfocamos en eso, en vez de estar enfocado en la palabra del Dios Todopoderoso. Número 2, reconozcamos nuestro pecado y remitamos nuestros pecados. Y luego de ello, cuando nosotros reconozcamos nuestro pecado y remitamos los pecados de nuestros antecesores, Jesús nos dio esa autoridad para que reconozcamos nuestros pecados y nos apartemos, y así romper ese espíritu maligno de maldición. Entonces viene lo otro, ¿verdad? Que confesemos el pecado que le dio el derecho legal a Satanás de colocar ese espíritu de maldición. Cuando nosotros venimos y reconocemos nuestro pecado, confesamos nuestras iniquidades. Ahorita se lo expliqué bien. El pecado tiene que ver con el alma. La iniquidad tiene que ver con el espíritu. Y las transgresiones tienen que ver con nuestro cuerpo. Entonces tenemos que ser explícito y específico delante del Dios Todopoderoso. Eso lo miramos en David, ¿verdad? Él fue específico cuando él falló al Señor, cuando él pecó contra Dios. Entonces venimos, ¿verdad? Y hacemos el otro paso. Ejercemos autoridad para reprender en el nombre de Jesús ese espíritu de maldición. Ejercemos autoridad en el nombre poderoso de Jesús. El nombre de Jesús es sobre todo nombre. El nombre de Jesús es sobre Satanás, es sobre las maldiciones, es sobre la muerte, es sobre las enfermedades, es sobre todo tipo de cadena y todo tipo de atadura, de todo tipo de ligadura. El nombre de Jesús está sobre todo. Entonces, cuando usamos el nombre de Jesús en autoridad y en poder, ese espíritu maligno enviado por Satanás se rompe. Y en esta hora declaramos que se está rompiendo. Todo tipo de espíritu de maldición se está rompiendo, ya sea en el área de la finanza, ya sea en el área de la salud, ya sea en el área, ¿verdad?, de proyectos incumplidos. Ahora en el nombre poderoso de Jesús se rompe, se desactiva ese espíritu de maldición. Ay, sotoma, kin, sotorima, kinda, sotori, sama, kirra, lama, kin, chatarama, ay, sábara, se rompe. La espada de Jehová los rompe. La espada de Jehová los rompe. Entonces, cuando usted ha confesado ese pecado, ha remetido ese pecado, se lo ha presentado al Señor, entonces usted ahora toma esa autoridad y comienza a romper todo espíritu maligno, porque nuevamente, si usted me lo permite, yo se lo repito, maldiciones sin romper significa un espíritu enviado legalmente por Satanás para destruir
y poner todo tipo de obstáculos, poner todo tipo de problemas, todo tipo de circunstancias, de manera que no se cumplan los proyectos de Dios, que no se cumplan los propósitos de Dios. No importa cuánta profecía ha tenido, pero si ese espíritu está activado, hay ataduras, hay ligaduras. Solo por medio de la fe en Cristo Jesús, que dice Gálatas 3:13, Él fue hecho. Si usted me lo permite, ¿verdad? Le recuerdo este texto porque es un texto muy conocido y que nosotros tenemos que tener mucha revelación de lo que la palabra del Señor nos dice en este texto. Dice aquí: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Repito, Deuteronomio 28, usted va a resumir un sinnúmero de enfermedades, un sinnúmero de circunstancias ahí. Pero si usted hace un resumen, ahí se divide en tres cosas: muerte, enfermedades y escasez, pobreza, ¿verdad? Ahí se resume todo, ¿verdad? Habla de personas, ¿verdad?, que padecen de la locura, habla de personas, ¿verdad?, que tuvieron esta infección, habla de personas que les vino esto, habla de un montón. Pero si usted hace un resumen de Deuteronomio 28, ¿verdad?, está hablando de eso: muerte, enfermedades y pobreza. Pero aquí en este versículo 13 de Gálatas, capítulo 3, nos habla que Jesús, que fue al Gólgota y derramó su sangre poderosa, ahí este Cristo viviente, este Cristo poderoso, rompió con toda maldición. Y si por algún momento, por algún descuido, por alguna flaqueza, alguna debilidad, por lo que vemos, por lo que oímos, por los hechos, por pecados de omisión, por pecados de comisión, se le dio derecho legal, para eso es esta palabra. Para eso es esta palabra, para decirte que tienes esperanza, para decirte que tienes esperanza. Jesucristo, en esta hora, si tú confiesas, cualquier puerta abierta, si tú te arrepientes, si tú remites ese pecado de tus antecesores, aunque solo tengas la biografía de ellos y no los hayas conocido, pero si tú los remites, entonces vas a usar la autoridad en el nombre de Jesús. Vas a usar el poder de la sangre de Jesús para declararte libre de todo espíritu de maldición. Permíteme que ore por ti en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, tengo una audiencia contigo en este momento, Padre. Tú eres mi Dios y mi Padre, Jehová Tsidkenu, Jehová Shalom, Jehová Rafa, Jehová Shaddai, Jehová Ra, Jehová Nisi, Jehová Shalom, el gran yo soy, el que hará que sucedan todas las cosas conforme a tu propósito en nuestra voluntad. Estoy aquí en audiencia contigo, Padre, a través del abogado de abogados, Jesucristo, mi Redentor, mi Salvador, el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, y con mi fiscal, nuestro amigo y compañero de milicia en batallas, el poderoso gigante, precioso y tierno Espíritu Santo. Estamos aquí en audiencia para decirle a Satanás y decirle también al espíritu del sistema del mundo que nosotros, conforme tu palabra, Corintios capítulo 1, donde dice que somos la sabiduría suya, Padre, en Cristo Jesús. Somos la santificación suya en Cristo Jesús. Somos la redención suya en Cristo Jesús. Somos la justificación suya en Cristo Jesús. Y como lo dice en su palabra también, Padre, aquí y ahorita, y ahorita lo estamos también nosotros leyendo aquí, Padre, en Colosenses capítulo número 14, capítulo 2, 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitando de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y las potestades, los exhibió
públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Padre, gracias porque tu Hijo ya anuló toda acta contraria, Dios mío, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Tu Hijo ya la anuló, toda acta contraria. Todo derecho legal, Padre Santo, se lo cerramos al enemigo. Ahora le cerramos todo derecho legal y te pedimos perdón, Padre, por toda iniquidad. Te pedimos perdón por toda transgresión. Te pedimos perdón por todo pecado, Señor. Y ahora queda anulado y quedan cerradas las puertas con la llave que tiene Jesús, porque Él tiene la llave de todo. Él tiene la llave de la muerte, tiene la llave de la vida, tiene la llave de la victoria, tiene la llave del triunfo, tiene la llave de todo. Somos más que vencedores por el nombre de Jesús y su sangre, y rompemos, Señor, todo espíritu de satanismo, todo espíritu de brujería, hechicería, santería. Ahora en el Samaya Kinda arriba Kaisa se rompe con la espada de Jehová, se rompe. Tú vienes condenando toda lengua, Dios mío, llena de odio y llena de venganza y llena de envidia y de hipocresía. Tu palabra dice que condenaremos toda lengua. Tú vienes condenándola, Dios mío, ya sea, Padre, en Sudamérica, ya sea en Centroamérica, ya sea en cualquier parte del mundo, Señor. Tú vienes condenando, Padre, porque tú anulaste, Dios mío, toda acta contraria por esa sangre que derramaste en la cruz y triunfaste sobre ellos, Dios mío, y les derrotaste legalmente a Satanás, a los principados, a las potestades, a los gobernadores, a las huestes espirituales, a los espíritus inmundos, al espíritu de muerte, a Apolión, al Hades. Tú derrotaste todo en el nombre poderoso de Jesús. Tú derrotaste todo, Jesucristo, Hijo del Dios viviente. Tú derrotaste todo. Tú eres el vencedor. Nosotros, la iglesia, somos más que Sama Quinto Roba, más que vencedor. Nos declaramos, Señor, por lo tanto, la sabiduría suya en Cristo Jesús, Padre, la santificación suya en Cristo Jesús, la redención suya en Cristo Jesús, la justificación suya en Cristo Jesús. En esta hora, Dios mío, queda encadenado, queda roto el espíritu maligno de la maldición, queda inoperante, porque Jesús es la fuente de nuestra bendición y Él vive en nosotros, Él mora en nosotros. Espero que hayas hecho esta oración de liberación. Espero que te sigas autoliberando. Todos aquellos, ¿verdad?, que nos están sintonizando y todos aquellos que van a ver esta predicación acerca de cómo romper las maldiciones. Será en otra parte, ¿verdad?, que vamos a seguir el tema. Por lo tanto, en esta tarde y noche y día, ¿verdad?, para en Europa y en otros lugares, sea la bendición y la paz de Dios sobre cada uno de ustedes. Su servidor y amigo, apóstol y profeta Luis Núñez, a las naciones. La paz de Dios. Bendiciones.